Dios le bendiga, mi amigo, mi amiga, donde quiera que usted se encuentre en este momento. Les saluda el pastor Escobar desde aquí de la iglesia Montemoria en Fresno, California. Es para mí una bendición el poder llegar hasta usted con el consejo de la palabra de Dios. La reflexión de hoy la voy a basar en San Lucas capítulo 24, los versos 46 y 47. Lucas capítulo 24, versos 46 y 47, dice así: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Comenzando desde Jerusalén. Quiero hablarles sobre el tema: sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Para que se realice el perdón debe haber arrepentimiento. Para que haya arrepentimiento debe haber conciencia de la gravedad del problema del pecado. La gente no busca ayuda a menos que esté consciente de una emergencia. Por ejemplo, llamamos a la policía cuando nos vemos en peligro porque alguien o algún enemigo nos quiere hacer daño. Llamamos a los bomberos cuando nos damos cuenta que hay un peligro de incendio, la casa se está quemando. Llamamos a la ambulancia o paramédicos cuando vemos el peligro de muerte física y tenemos miedo de morir por una emergencia de enfermedad, porque cuidamos al cuerpo. Pero solo llama a Jesús el que está consciente de que el pecado lo está conduciendo hasta el infierno. Y está consciente de que el infierno es real y que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y esa muerte es ir al infierno. Qué importante entonces entender la gravedad de las cosas espirituales, de que nosotros no solamente somos un cuerpo, en ese cuerpo tenemos alma y espíritu, y que lo único que se desintegra, lo único que es desechable, es temporal, es el cuerpo, pero no la parte espiritual nuestra. La parte espiritual nuestra es eterna porque fue hecha a imagen y semejanza de Dios, y Dios es eterno. Así que cuando uno se muere, el cuerpo es el que se desintegra, se deshace, pero no la parte espiritual nuestra. Seguimos viviendo fuera del cuerpo, ya sea en el cielo o en el infierno. Y cuando tenemos conciencia de que el infierno es un lugar de tormento, es un lugar de sufrimiento, de condenación eterna, entonces buscamos ayuda para no ir ahí. En vez de, así como llamamos la policía cuando nos vemos en un peligro, porque un enemigo nos ataca, porque estamos viendo las cosas materiales, también en el ambiente espiritual, si nos diéramos cuenta del enemigo que nos está atacando y que nos está robando, llamaríamos a Cristo, el único que nos puede librar de ese enemigo llamado diablo o Satanás. A muchos el diablo les ha robado muchas cosas. Les ha robado la paz, les ha robado el gozo, les ha robado la armonía en el matrimonio, ha robado tantas cosas. Y no han llamado a Jesús porque no se han dado cuenta del enemigo que les está atacando. Pero sí llama al policía cuando siente que alguien le quiere robar la cartera, pero no llama a Cristo, que es el único que le puede defender del enemigo que le está robando no solo la cartera, le está robando muchas cosas más.
Cuando nos damos cuenta de que la casa se está quemando, llamamos a los bomberos. Pero muchas veces el fuego del infierno está tan cerca y el único que nos puede librar del fuego del infierno es Jesucristo, no los bomberos. Pero no llamamos a Jesucristo. Llamamos a la ambulancia cuando sentimos que el corazón se quiere parar porque tenemos miedo a la muerte del cuerpo. Pero muchas veces el corazón del alma hace tiempo que está muriendo y no hemos llamado a Jesucristo. Y Cristo es el único que nos puede librar de la muerte, así como la ambulancia, los paramédicos nos pueden librar de la muerte física por una emergencia, un accidente, una enfermedad. Cristo nos puede librar de mucho más, que es de la muerte eterna, la muerte del alma, la condenación del alma. Nos puede librar porque Él vino a morir en la cruz del Calvario para librarnos de la muerte segunda. Y Cristo nos puede librar de todo eso. Es importante entonces la predicación del Evangelio. Mucho más importante aún que el trabajo del policía, aunque el trabajo del policía es bueno porque está para proteger la integridad física del ser humano, pero Cristo está para proteger la integridad no solamente física, sino la espiritual del ser humano. Es más importante, mucho más, el trabajo de la predicación del Evangelio que el trabajo de los bomberos, porque los bomberos, aunque pueden salvarnos de que la casa se nos queme, pero el trabajo de Cristo a través del Evangelio nos libra de que se nos queme nuestra alma en el infierno eterno. Es más importante el trabajo de la predicación del Evangelio porque a través de ello Cristo nos libra de la muerte segunda, la muerte eterna, aunque las ambulancias, los paramédicos, los médicos de esta tierra hacen un trabajo especial para cuidar nuestro cuerpo físico. Qué importante que cada cristiano entienda esto, porque hay muchos cristianos que no han entendido la gravedad del asunto. Y aunque tiene la oportunidad de predicar el Evangelio a un vecino, a un amigo, deja pasar esa oportunidad porque no lo ve como una emergencia. Corre más para ayudar al vecino si la casa del vecino se está quemando, que para ayudar al vecino que se está quemando ya con el fuego del infierno que se le acerca porque quizás el vecino le falta muy poco tiempo para morir y el fuego del infierno está más cerca de él y le va a causar más daño que si se le quemara su casa. Es importante que cada cristiano entienda esto y prediquemos el Evangelio porque el mundo está en grave emergencia, en grave peligro por causa del pecado, pero muchos no lo entienden porque no conocen las cosas de Dios. ¿Y cómo se conocen las cosas de Dios? A través de la predicación del Evangelio. Mi hermano, prediquemos la palabra. Es necesario seguir predicando la palabra porque hay muchos amigos nuestros, familiares nuestros, que están a un paso de llegar al infierno y ellos no lo saben. Pero nosotros sabemos lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y esa muerte es la muerte segunda, la condenación eterna en el infierno. Y ninguno de nosotros que tiene conciencia de ello, quisiéramos que nuestros familiares, nuestros amigos fueran a parar ahí. Entonces es emergente predicar la palabra de Dios, seguir predicando el bendito evangelio para que muchas personas tengan conciencia de la gravedad del problema del pecado y si llegan a tener conciencia de la gravedad del problema del pecado, entonces van a poder arrepentirse del pecado y si pueden arrepentirse pueden recibir el perdón de sus pecados porque si donde hay arrepentimiento de pecados hay perdón. Por eso el Señor Jesucristo les abrió el entendimiento a los discípulos, dice la Biblia, que Jesús antes de irse al cielo les abrió el entendimiento a los discípulos y les dijo, esto es lo que yo ya les había predicado, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado, fuera crucificado, pero que resucitase al tercer día para que hubiera
un mensaje que trajera salvación, de tal manera que las personas pudieran arrepentirse de sus pecados y recibir el perdón de sus pecados, poniendo su fe en un sacrificio que fue perfecto, porque lo hizo un hombre perfecto que pagó por los imperfectos y resucitó de entre los muertos para que la salvación esté garantizada. Que así como Cristo resucitó, los creyentes en Cristo también puedan resucitar. Aquellos que con conciencia de la gravedad del pecado se arrepienten del pecado y por arrepentirse de sus pecados reciben el perdón otorgado por nuestro Señor Jesucristo, lo cual Él ganó con su sacrificio en la cruz del Calvario. Recuerde, mi hermano, no desperdicie, mi hermano, mi hermana que me está viendo, no desperdicie la oportunidad de predicar el Evangelio a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, porque muchos de ellos no están conscientes de la gravedad del pecado porque no conocen el Evangelio. El Evangelio abre los ojos. Predíqueles, predique la palabra de Dios, porque cuando la persona llega a tener conciencia de la gravedad del pecado, puede arrepentirse, y se puede arrepentirse, puede ser salvo, porque recibe el perdón de pecados. Que Dios le bendiga.